Ayúdanos a conocerte más, Señor. Para no solo a conocerte, sino a ser ese ejemplo, Señor, que tú quieres que seamos. Hacer esa luz en medio de las tinieblas. Que un día, Señor, cuando estemos delante de ti, nos puedas decir: bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Entra en el aposento. Obra tú, Señor. Obra tú. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos esta semana? Amén. Dios siempre nos cuida, nos protege, nos guarda. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. Si usted está agradecido con el Señor, salude al que tiene a la par. Aunque sea así de lejito, si quiere, hágale. Amén. Bueno, bueno. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y esta mañana quiero que pensemos y meditemos acerca de algunas situaciones que se nos presentan en la vida, que le llamamos pruebas, ¿verdad? Pruebas. ¿Cuántos pasamos pruebas en la vida? ¿Verdad? Y nunca vamos a estar a salvo de las pruebas. Siempre va a haber pruebas de diferente tipo, no necesariamente pruebas que sean tan difíciles de superar. Pueden haber pruebas pequeñas, pero también ya llegan momentos que hay pruebas que son bien difíciles, que son bien duras, ¿verdad? Pero alguien se podría preguntar, mira, pero si somos hijos de Dios, y entonces, ¿por qué no vienen pruebas? Ahora, no todas las pruebas vienen de Dios. Amén. Hay pruebas que vienen de nuestra propia conducta, de nuestro propio comportamiento, de nuestra propia, muchas veces, desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Pero podríamos decir, mire, pero hay cosas que me pasan como una enfermedad o otro tipo de cosas que ya no están bajo nuestro control. Y entonces podríamos decir, mire, y entonces Dios, ¿por qué permite que yo pase ese tipo de pruebas? Amén. Pero Dios permite este tipo de cosas para saber qué hay en nuestro corazón. Para saber qué hay en nuestro corazón. Porque muchas veces, hermanos, cuando todas las cosas van bien, todos estamos bien agradecidos con el Señor, ¿verdad? Y aleluya, Dios es bueno, Dios conmigo es buenísimo y Dios tiene cuidado de todas mis cosas, pero cuando las cosas no van bien, seguimos adorando y alabando a Dios como cuando las cosas están saliendo bien, o cambia nuestra actitud hacia Dios. Además, Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe, porque cuando usted ha estado en una prueba y luego sale de esa situación y usted se da cuenta que Dios le ayudó, ¿verdad? Eso le ayuda a fortalecer su fe. Cuando está pasando en una prueba, como que nos entregamos más a la oración, ¿verdad? Buscando más de Dios, buscando que sea Dios el que nos ayude. Y esto nos lleva también a que las pruebas nos ayudan a crear dependencia de Dios. Porque hay pruebas que sabemos que nosotros no las podemos superar por nuestros propios recursos y tampoco hay personas que nos puedan ayudar. Y cuando llegamos a ese punto que sentimos que ya no podemos, que ya no hay quien nos ayude, decimos, solo Dios me puede ayudar. Y eso crea una dependencia de Dios o hacia Dios. Amén. Pero hay una historia en la Biblia, en Génesis capítulo 22, que quizás es una de las pruebas más difíciles que Dios le haya impuesto
a un ser humano. Ustedes recordarán la historia de Abraham. Pasó 25 años esperando que le naciera el hijo que Dios le había prometido. Amén. Y recordarán, y lo vamos a ir viendo a través de la escritura esta mañana, que después, ya cuando ya está muchacho, porque al final pues si tienen al hijo que Dios le había prometido, tienen a Isaac, y cuando ya está muchacho, Dios se lo pide que se lo entregue en holocausto. Amén. ¿Usted sabe lo que quiere decir holocausto? ¿Cómo era un holocausto? Así es, entregar en sacrificio. El holocausto era sobre animales, ¿verdad? Mataban al animalito, lo ponían sobre leña, lo quemaban. Entonces un holocausto es una ofrenda quemada. Y Dios le estaba pidiendo eso a Abraham. Y uno podría preguntarse, ¿cómo puede ser que Dios le haya pedido eso? ¿Cómo puede ser que Dios le haya pedido a este hombre que le había dicho que por medio de la promesa del nacimiento de ese hijo, él iba a tener una descendencia grande? Que le había dicho, si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y ahora viene y le pide, mira, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo en obediencia. Pero una de las cosas que vamos a aprender es que Abraham en ningún momento, vamos a ir leyendo, en ningún momento Abraham cuestionó a Dios. En ningún momento le dijo, bueno, ¿y por qué me estás pidiendo esto? ¿Y qué acaso no me habías dicho? ¿Y que esto? No. ¿Sabe qué hizo Abraham? Obedeció. Porque para Abraham la obediencia a Dios era más importante que los sentimientos que él pudiera tener o los sueños que él tenía acerca de Isaac y de toda la descendencia que le iba a dar. Él sabía que era más importante obedecerle a Dios. Amén. Y vamos a ir leyendo así algunas partes se las voy a comentar, pero en Génesis 22, Génesis capítulo 22, en el versículo del 1 al 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Heme aquí, ¿qué quiere decir? Aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Verdad? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice que Dios probó a Abraham. No lo estaba tentando, ¿verdad? Porque Dios no tienta a nadie, eso dice la palabra. Dios no nos induce al pecado de ninguna manera. Cuando Dios prueba, lo que estaba probando era la fe de Abraham. Estaba queriendo probar a ver qué tanta fe y obediencia tenía Abraham. Amén. Ahora, para que le encuentre más sabor, digamos, a lo que le pasó a Abraham, vaya pensando y vaya sintiendo o vaya razonando cómo podía estar reaccionando Abraham. ¿Qué sentimientos podía tener Abraham? Ya solo piensa en lo que le narré al principio, ¿verdad? Ha de haber habido sentimientos encontrados, ha de haber habido dolor, ha de haber habido tristeza, porque ¿quién de nosotros siendo padres quisiéramos entregar a un hijo y en este caso sacrificarlo y después pasarlo por fuego? ¿Se puede imaginar lo que podía estar sintiendo Abraham? Pero dice que entonces Dios lo probó y le dice, y vea las palabras que Dios le dice a Abraham como
como para hacerlo sentir todavía más que era lo que tenía que hacer. Le dice, toma ahora tu hijo, tu único, porque era el hijo de la promesa, era el único hijo que era de la promesa. Y no solo le recuerda que era el único, le dice a quien amas, ¿verdad? Como quien dice, si no lo amara, pues diría, lo voy a matar y qué, ¿verdad? Pero a quien amas. ¿Se puede imaginar los pensamientos que se podían cruzar en la mente y en el corazón de Abraham? Pero Abraham no era la primera vez que recibió un llamado similar a este. Tal vez este era más difícil, el anterior era un poco más calmado, porque en Génesis 12, ahí le dice a Abraham, ¿verdad? Abraham tiene sus propiedades, tiene su ganado, sus siervos, su familia, y Dios le dice, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. O sea, le dice, olvídate de tu familia, apartate de tu familia, ¿verdad? A quienes amaba seguramente, y vete al lugar que te mostraré. Y si se da cuenta, en los dos llamados, Abraham sale sin saber para dónde iba. Porque le dijo, cuando le dice que dejes la casa y su parentela, le dice, al lugar que te mostraré. Pues no le dice para dónde. Porque quizás le hubiera dicho para dónde y él hubiera sabido que era de mucha bendición para él y se me voy, ¿verdad? Sin pensarlo. Y ahora le dice que lo vaya a presentar en el holocausto en uno de los montes que yo te diré. Tampoco le revela a Dios desde el principio hacia dónde lo tiene que llevar. Pero una cosa que tenía Abraham era que era bien sensible a la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos somos sensibles a la voz de Dios? Tal vez algunos dirán, yo nunca he oído la voz de Dios, hermano. ¿Y qué Dios habla? Yo nunca le he oído. Pero cada vez que usted escucha un mensaje y tome el mensaje para sí, porque dice, esto como que es para mí, Dios hablándole, hermano. Dios hablándole. Cuando usted lee la Biblia, las Escrituras y lee un versículo y ese versículo, usted dice, vaya, esto lo puedo aplicar en mi vida. Es Dios hablándole. Cuando Dios reprende, ¿verdad? Cuando uno lee acerca de algún pecado y uno dice, yo he andado practicando eso, Dios nos está hablando. Ahora, en este caso, Abraham no tenía Biblia, ¿verdad? Pero era sensible a que Dios le hablara. Entonces, ¿qué hace Abraham cuando Dios le pide que vaya con su hijo a llevarlo a sacrificio? Mire la obediencia de Abraham. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, en el versículo 3. Mire, no le dio largas al asunto, no dijo, tal vez Dios me dice más tardecito que ya no, ¿verdad? No, se levantó temprano, preparó su asno, dice, agarró unos siervos, a su hijo, llevó la leña y se levantó y se fue para el lugar que Dios le había dicho. Le dijo, en unos montes, y allá están unos montes, dijo, por allá debe de ser. Pero si dice que se levantó muy de mañana, quiere decir que el llamado lo había tenido el día anterior. ¿Qué noche pudo haber pasado Abraham? Pensando, mañana me tengo que levantar y tengo que llevar a mi hijo a presentarlo en el holocausto. Ha sido un momento de mucho sufrimiento, de mucho dolor en Abraham, pero para Abraham era más importante obedecer a Dios que cualquier otra cosa. Y entonces sale, ahora le voy a preguntar algo, sale y se va, ¿verdad? Con los dos siervos, con el asno, con el hijo, y agarra camino, y con la leña, el fuego y todo lo demás, el cuchillo. ¿Usted cree que le dijo a Sara lo que iba a ir a hacer? ¿Ah? Yo pienso que no, ¿verdad? Porque me imagino, Sara, ¿cómo vas a creer que vas a ir a...? Yo no te voy a dejar ir, y agarrar el cipote y no lo suelta. Así que hasta en eso, Abraham tuvo que salir, digamos, como a escondidas de la esposa con tal de cumplir
a Dios. Le debe haber dicho, mira, vamos a ir y vamos a ir a adorar o vamos a ir a hacer tal o cual cosa, pero él sabía que tenía que obedecerle a Dios. Y dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mire, 3 días pasó caminando Abraham con su hijo, buscando el lugar, con eso en el corazón. Pasaban las horas, pasaron los días, y él con eso en la mente: tengo que sacrificar a mi hijo, al que amo, al único, al hijo de la promesa. Pero Dios me lo ha pedido. Y pasó un día, y pasó el segundo día. Yo no sé si nosotros hubiéramos podido soportar semejante prueba, hermano. Pero Abraham se mantuvo fiel. Y hasta el tercer día llega y ve el monte. Y Dios le dice, allí, ¿verdad? Entonces, le dice a los siervos, ¿verdad? Bueno, miren, quédense aquí. Y el muchacho y yo vamos a ir al monte. ¿Y sabe qué dice? Y adoraremos. En una circunstancia similar, usted se pusiera a adorar. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Como que somos más dados a orar, a adorar a Dios cuando las cosas están bien, ¿verdad? Tan lindo mi papito, y le adoramos y andamos oyendo alabanzas y le andamos cantando y andamos alabando su nombre, exaltando su nombre. Pero a lo que iba a hacer Abraham al monte, como que no se sentía como mucho deseo de adorar, ¿verdad? Pero Abraham seguía fiel, seguía creyendo en que Dios algo iba a hacer, algo iba a hacer. Y entonces toma al muchacho y agarra la leña y se la pone a Isaac. O sea, agarra la leña y se la da al hijo para que el hijo la suba. Y él dice, toma el fuego y el cuchillo, y se fueron. Amén. Entonces vemos que la obediencia no cuestiona a Dios. Abraham no cuestionó a Dios. Por el contrario, dice que bien temprano se levantó y hizo todos los preparativos, porque la fe que tenía Abraham, le había enseñado que a Dios no hay que discutirle, que a Dios hay que obedecerle. Esa era la fe de Abraham. No tengo por qué discutir con Dios. Si Dios me ha pedido a mi hijo, Él sabrá por qué me lo ha pedido. Entonces no entra en ninguna discusión con Dios, sino por el contrario, Él dice, bueno, ni modo, tengo que obedecer. Así que va y en medio de tremenda lucha, ¿verdad? De tremenda lucha en la prueba que está pasando, va a hacer lo que Dios le había pedido. Ahora nosotros podemos pensar entonces, esto que le estaba pasando a Abraham, ¿cómo responderíamos nosotros si Dios nos pide algo que verdaderamente amamos mucho? Porque Él le estaba pidiendo que dejara algo que Él amaba. Y si Dios nos pidiera algo, lo que nosotros más amamos en la vida, y Dios nos los pide, ¿estaríamos dispuestos a dárselo? O le diríamos, ¿por qué no me lo cambias y me pedís otra cosa? ¿Sabe? Dios estaba probando a Dios porque Dios quería saber si Dios era lo más importante para Abraham que su hijo. Yo sabía que Abraham amaba mucho a Isaac. Entonces Dios lo estaba probando. Dice, a ver, ¿a quién amas más? ¿A Isaac o a mí? Pero si solo se lo preguntaba, le decía, a ti, Señor.
pero ante semejante prueba. Porque muchos decimos, ¿verdad? No, yo amo a Dios. Nos enseñaron de pequeño, ¿verdad? Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿será cierto que amamos a Dios sobre todo? ¿O hay cositas que de repente nos hacen amar más las cosas que a Dios? ¿Verdad? Entonces, vemos que ahí va, ¿verdad? Con ese sufrimiento, Abraham, ¿verdad? Para entregar a su vida, la vida de su hijo, para que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Así que 3 días, hermano, para que Abraham pudiera meditar, pensar, arrepentirse quizás y decir, no, yo me regreso. O sea, tuvo tiempo suficiente para hacerlo. Pero era parte del plan de Dios para ver hasta dónde llegaba la obediencia de Abraham. Amén. Ahora, la fe de Abraham estaba basada en algo. Dios le había prometido que de ese hijo le iba a dar una descendencia grande. Y Abraham decía, no, Dios me dijo que de aquí me va a dar una descendencia grande. Amén. En Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, la fe de Abraham era que Dios le había dicho que de ese muchacho, que de ese hijo le iba a dar una descendencia. Y eso dijo, bueno, Dios me lo ha prometido, así que yo no sé qué va a hacer Dios. Incluso pensando que a lo mejor después de muerto Dios iba a levantar a Isaac para que pudiera tener la descendencia. Pero una fe bien aferrada a una promesa. Dios seguramente a cada uno de nosotros nos ha hecho una promesa. Y tenemos que aferrarnos cuando Dios nos ha prometido algo, saber que Dios lo va a cumplir. Quizás tendremos que pasar momentos difíciles, dificultades, problemas en medio de todas las cosas antes de que recibamos la promesa. Pero que Dios va a cumplir su promesa, la va a cumplir. Amén. La palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Amén. Así que siguiendo en la historia de Abraham e Isaac, ahora le viene otro trago gordo, ¿verdad? A Abraham. En el versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Bien cariñoso el niño, ¿verdad? El muchacho. Padre mío, le dice. Y le respondió Abraham, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, mira, llevamos leña, llevamos fuego. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Abraham, vaya, este cipote ya me descubrió, ¿verdad? Que no llevamos cordero. ¿Qué le digo? Porque decirle, vos sos el cordero. Pero entonces dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Unas palabras con mucha fe de parte de Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y entonces subieron al monte y Abraham prepara el altar, ¿verdad? Preparaban siempre con piedras, hacían un altar, sobre las piedras ponían la leña, después ponían al corderito, lo sacrificaban y después le daban fuego. Pero ¿se imagina usted? Siga pensando como Abraham, o lo que usted sentiría en vez de Abraham. Empezar a andar recogiendo piedras, ponerlas, sabiendo para qué lo estaba haciendo. Y termina de poner las piedras y agarra la leña y la pone
sobre las piedras. Y luego tiene que tomar al muchacho para presentarlo en sacrificio. Lo amarra, lo sube y lo pone sobre la leña. Y yo no sé si a este momento ya el muchacho ya se dio cuenta que él es el sacrificio, pero habiendo aprendido de su padre la obediencia, también cede, porque ya no era un niño, ya era un muchacho, pudo haberse resistido, ¿verdad? Pero no dice la palabra que se pelearon y que hicieron fuerza y a ver quién ganó. No, lo puso de él, lo puso ya en el lugar del sacrificio. Y luego dice que tomó el cuchillo y lo extendió para sacrificar al muchacho. Tomó el cuchillo, dice, para degollar a su hijo, en el versículo 10. Y estando en ese momento, hermano, ya a punto de sacrificar a su hijo, viene la respuesta de Dios. Y dice, entonces el ángel de Jehová, en el versículo 11, le dio voces desde el cielo. O sea, le gritó desde el cielo. Y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Mire, yo me imagino la escena. El ángel de Jehová se dice que es Jesús. Y me imagino estando Jesús, porque ¿quién le pide a Isaac en sacrificio? Dios, el Padre. Me imagino el Padre y el Hijo viendo toda la escena de la vida de Abraham en la obediencia, caminando por 3 días, subiendo el monte y viéndolo y preparando el altar y preparando la leña. Y quizás en algún momento el ángel de Jehová le dice a Dios, mira, ya demostró que sí, es obediente, ya demostró que va a sacrificar al hijo. Y quizás el padre, déjalo, que siga. Quiero ver hasta dónde Abraham es capaz de obedecerme. Yo creo que para nosotros no hubiéramos ni siquiera caminado un día, ¿verdad? O quizás no hubiéramos salido de la casa. Y eso nos muestra que muchas veces nosotros no somos capaces de entregarle a Dios, no somos capaces de entregarle a Dios lo que más amamos. Amén. Pero entonces Dios interviene y le dice, no lo vayas a sacrificar. ¿Por qué le dice? ¿Por qué le dice que ya no lo sacrifique? Porque ahora conozco que temes a Dios. ¿Dirá lo mismo Dios de nosotros? Que conoce que somos temerosos de Dios, que estamos con tanta obediencia que no nos interesa qué es lo que Dios nos pide, estamos dispuestos a dárselo por temor a Él. Le dice, yo conozco que temes a Dios porque no me rehusaste a tu hijo. Dios nos ha pedido alguna vez algo que soltemos, que dejemos y no lo hemos querido soltar. Podemos estar practicando hábitos que son desagradables delante de Dios. Y la palabra nos habla y nos dice, no hagas esto. Nos predican y nos dicen, eso no hay que hacerlo, eso es pecado. Y nosotros no lo dejamos. Y Dios nos está hablando y nos está diciendo, tienes que dejar eso, tienes que apartarte de eso. Y no queremos. Y no lo queremos dejar. Pero Abraham sí fue capaz de decidirse a entregar lo que más amaba
con tal de obedecer a Dios. Vemos que la fe y la obediencia de Abraham se mantuvo firme, aún con todo el sufrimiento que pudo haber pasado durante todo ese tiempo. Pero él sabía que su obediencia a Dios era más importante que lo que él podía sentir, que lo que él podía anhelar, encima de todos sus deseos. Sabía que era más importante obedecer a Dios. Y nosotros también tenemos que entender y tenemos que aprender que es más importante obedecer a Dios que a nuestros sentimientos, que es más importante obedecer a Dios que seguir llevando la vida en la manera que nosotros la queremos llevar, que es más importante que si Dios nos pide algo, tenemos que dejarlo, por mucho que lo amemos y por mucho que nos duele el corazón dejarlo y abandonarlo, saber que es más importante obedecerle al Padre. Amén. Entonces, ve el resultado de la obediencia de Abraham, dice el versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y vio, y a sus espaldas que había un carnero. Había un carnero que estaba allí trabado en un zarzal. ¿Se acuerda que Abraham le dijo, cuando le dijo, ¿y dónde está el cordero? Le dijo, Jehová se va a proveer de un cordero. Jehová se va a encargar, no te preocupes por eso. Dios siempre se encarga, hermano. Dios siempre se encarga. Siempre tenemos que tener la confianza que Él va a proveer. En este caso, Dios se proveyó. O sea, no fue un cordero que estaba haciendo provisión para Abraham. Fue un cordero que Dios mismo se proveyó, dice la palabra. Amén. Y entonces por eso dice, Abraham llamó ese lugar Jehová proveerá. Y dice la palabra en el versículo 15 que el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y vea lo que le dijo. Por mí mismo he jurado. O sea, no tenía por quién más jurar porque él es lo mayor, ¿verdad? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Mire, la obediencia de Dios, de Abraham, trajo la bendición sobre Abraham. Y Dios le dijo, porque me obedeciste, te voy a bendecir. Y la promesa que le había dado, que le iba a dar esa descendencia grande como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, Dios se la vuelve a confirmar. La respuesta entonces a la obediencia de Abraham fue la bendición de parte de Dios. Amén. Yo quiero que concluyamos esto haciendo memoria de otra situación similar que se presenta en las Escrituras. Hay un paralelo entre este momento de Abraham con Jesús. Con Jesús. Porque Isaac tuvo que llevar la leña del sacrificio al monte. Jesús tuvo que llevar la cruz del sacrificio, la cruz en que lo iban a crucificar, tuvo que subirla al monte. O sea, ambos tuvieron que llevar el lugar donde iban a ser sacrificados o en la condición que iban a ser sacrificados. Y en el caso de Isaac y de Jesús, cedieron, o sea, permitieron estar en la posición de un sacrificio. En ambos casos, Dios tenía previsto algo.
Pero Dios quería ver la obediencia de Abraham y de Isaac y la obediencia de Jesús a entregarse como cordero. Porque Isaac iba a representar el cordero del sacrificio. Jesús es el cordero del sacrificio. Amén. La única diferencia, que es la más importante, es que Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado. Vio el sufrimiento del Padre. Dios Padre también estaba sufriendo cuando veía a su hijo en la cruz. Pero Dios no permitió que Isaac fuera sacrificado. Pero sí dejó a que su hijo amado, al que más amaba, al único, sí permitió que fuera crucificado y muriera como sacrificio. ¿Por qué lo hizo Dios? Por amor a nosotros. Con Abraham estaba probando su fe, su obediencia. Con Jesús estaba dándonos a nosotros salvación y vida eterna. Pero si usted se da cuenta, las dos cosas se parecen. Pero Jesús sí fue el Cordero, puro, limpio, sin mancha, para que todos nuestros pecados, para que todas nuestras iniquidades, para que todas nuestras rebeliones fueran perdonados a través de este Cordero que estuvo dispuesto a morir por nosotros, que fue capaz de dar su vida por nosotros. Tenemos que agradecerle a Dios, hermanos, ese sacrificio de Jesús en la cruz. Porque así como pudimos tal vez a lo largo de la enseñanza y que yo les decía que fueran pensando qué sentían, qué